Hola, buenas tardes a todos. Hola, Delphi, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno. Delphi, por casualidad, tenemos el de recursos ordinarios y el de recursos extraordinarios para subir. Empezamos con el de ordinarios, que hacemos un breve repaso, terminando en el de queja, que es lo que nos había quedado pendiente, y después arrancamos con el de extraordinarios. Bueno, ahí me pusieron como host a mí, creo que estás vos como host, ¿puede ser? Ay, ¿cómo salgo de host? Me lo tendrías que pasar. Y te lo paso como. A ver. Si no hablo con Cliqueándome. Mariano, si no hablo con Mariano, que te lo pase. Bueno. A ver, yo lo escribo. Y si no, cliqueándome en el chat, creo que tenés la opción de ponerme como host. Marianito, ¿me podrás sacar a mí y la pones a la señorita Delfina Reta? Gracias, Marian, querido. Abrazo. Ya lo hacen. Dale, bárbaro. Mientras nuestra colaboradora Delfina Reta, a quien creo que ustedes han consultado durante toda esta parte de la materia en forma incansable. Realmente la cantidad de mail y de consultas que me ha dicho que ustedes le han hecho es terrible. Así que Delfi, bueno, ahora ya a partir del jueves que viene ya podés descansar. Yo les volví a dejar mi mail por si no lo tenían correcto, pero bueno, vamos a ver qué pasa esta semana, a ver si tienen más dudas o qué. Vale. ¿Alguna pregunta mientras podemos subir las pantallas? ¿Alguno tiene algo que comentar? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una consulta. Sí, Antonella, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Tenía una duda con respecto a cuando el recurso de apelación era concedido en relación y en forma diferida. Sí. No lo entiendo bien, o sea, no logro comprender la diferencia y cuál sería el fundamento, el porqué de que a veces se conceda en forma diferida y a veces en forma, instantánea, que pasa directamente a la Cámara, aunque no tenga expediente ni nada. Vale, vale. Brevemente, porque lo vamos a repasar. La idea es, una cosa es la forma y otra cosa es el efecto. En esto tenemos claro. Entonces, cuando es concedido en relación, sabemos que es toda resolución judicial que no sea sentencia definitiva de proceso ordinario o sumario, y que con la forma también van los efectos. Y que si bien siempre el efecto es suspensivo, en la mayoría de los casos es suspensivo y es únicamente devolutivo en los casos que marca el código, hay situaciones en que la propia ley, por razones, tendría un fundamento histórico. Antes, los órganos de apelación no se encontraban en el mismo asiento que el órgano de primera instancia. Entonces, suponete, estaba el juzgado de primera instancia y estaba la Cámara en Dolores, por darte un ejemplo. O habían dos cámaras en toda la provincia de Buenos Aires. A los efectos que el expediente no vaya y vuelva, no vaya y vuelva, no vaya y vuelva, el juez podía tomar en determinadas circunstancias y por razones de economía procesal que el efecto fuere diferido, no devolutivo. Es decir, por ejemplo, se dicta una resolución y en esa resolución hay honorarios.
yo apelo mis honorarios, entonces el juez ¿qué dice? Hasta tanto no estén notificados todos y todos estén conformes o todos hayan apelado, a los efectos que el expediente no vaya y vuelva 50 veces por un mismo tema, concedo en relación, suspensivo y diferido. ¿Puede ser? De todas formas, vos sos una de las pocas alumnas, por no decir cuasi la única, que también me ha mandado un mail haciéndome una consulta con respecto al 241, si no me equivoco, cuando decía la resolución ejecutoriada. ¿Qué significa esto? Yo un poco te lo definí en 2 palabras, pero también aprovecho la oportunidad para ampliar el concepto y de paso para todos aquellos que pudieran tener alguna duda y no la hayan manifestado, esta charla también sirve para eso. Dentro de los recursos que estamos viendo, vimos aclaratoria, reposición o revocatoria, reposición con apelación en subsidio, apelación, y nos queda ver el de apelación por queja. En el caso que me pregunta Antonella es el 241, artículo de nuestro CPC, cuando uno dice que como el fundamento del recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y estando aquí la revocatoria se interpone dentro de los 3 días y el de apelación dentro de los 5, la resolución refiere y dice que el recurso de revocatoria, la resolución de este, no será definitiva. La palabra ejecutoriada refiere a que no podrá ser motivo de ejecución, porque si conjuntamente con el de revocatoria también se interpuso el de apelación, hasta tanto no se define el de apelación, la revocatoria no adquiere la calidad de firme. Y sabemos que únicamente uno puede ejecutoriar una resolución judicial cuando ésta esté firme. A veces, y en otro punto, decimos cosa juzgada. Por ejemplo, es en las sentencias. ¿Y cuándo hay cosa juzgada? Contra una resolución judicial, sentencia, uno no interpone un recurso dentro del plazo que establece la norma, o bien se agotó la vía recursiva. Hay una resolución de primera instancia, le interpongo un recurso de apelación, voy a la Cámara. De la Cámara, cuando dicta sentencia, y ya lo vamos a ver, interpongo un recurso extraordinario y me voy a la Suprema Corte. Cuando dicta la Suprema Corte, le pongo otro recurso extraordinario federal y me voy a la Corte Suprema. Entonces, cuando dicta el fallo, la Corte Suprema, recién esa resolución queda firme o pasa a autoridad de cosa juzgada. Sabemos que la cosa juzgada puede ser formal o material, eso ya se lo dejo a ustedes, y recién a partir de ahí se puede uno continuar con el otro paso. Si es una sentencia, será, si el demandado no lo paga, proceso de ejecución de sentencia, que ustedes ya lo vieron. ¿Está un poquito mejor, Antonella, la explicación? Sí, profe. Sí. Gracias. Por favor. Bueno, entonces arrancamos un poco con la charla de hoy. Para esto voy a necesitar la ayuda de Delphi, que va a poner primero recursos ordinarios. Vamos a hacer un repaso muy rápidamente para después llegar a recurso de queja por apelación denegada. ¿Estamos ahí? Entonces, perfecto. Ahí simplemente estamos recordando temas que ya vimos, sabemos que esto está subido en el campus, sabemos que también
¿Hay algún escrito que les aclara todo esto? ¿Algún trabajito hecho al respecto? Sabemos también que necesitamos necesariamente el código, y también para poder tener mejor para hablar, cualquier doctrina, cualquier libro que ustedes tienen al respecto para completar la idea. Entonces, más allá de la definición que ya conocemos como acto procesal en virtud del cual, bla, 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 la definición desarrollamos toda una clase, sabemos que hay recursos, los dividimos en ordinarios y extraordinarios. Ya vamos a comprender que los ordinarios son aquellos que se ponen en el interés de la parte, mientras que los extraordinarios refieren para proteger la ley. Es decir, en los ordinarios las partes se sienten afectadas, mientras que en los extraordinarios nosotros vamos a decir que el juez interpretó mal la ley, porque lo que se busca es la supremacía de la norma. Y dentro de los ordinarios dijimos que tenemos 5: aclaratoria, revocatoria o reposición, apelación, revocatoria con apelación en subsidio y el recurso de queja por apelación denegada. 5 ordinarios. Y extraordinarios, los vamos a ver en la última parte, son 3. De inaplicabilidad de ley, doctrina legal, de nulidad y de inconstitucionalidad. Recuerden que lo primero es recurso extraordinario de, y agregamos todo. No son ordinarios, son extraordinarios. Y ya cuando lo desarrollamos o desarrollemos, vamos a saber bien por qué lo llamamos extraordinario. Pasamos a la otra. Habíamos también recordado que hay algunos recursos ordinarios que por determinadas características los resuelve el mismo que dictó la resolución que nos agravia, se interponen dentro de los 3 días y va fundado, lo conocíamos doctrinariamente como recursos remedios, y para eso habíamos hecho referencia al de aclaratoria y al de revocatoria. Pero habíamos marcado diferencias. El de aclaratoria procede contra toda resolución judicial, y tiene como objeto aclarar concepto oscuro, corregir error material o subsanar omisión. 166, 2 y 3 del CPC. Mientras que la revocatoria, 238, únicamente procede contra providencia simple, a los efectos de que el órgano que la dictó por contrario imperium cambie, modifique, varíe su decisión. El de aclaratoria es aclarar concepto oscuro, Alfonso Alfredo. Corregir error material, 100, 100.000. Subsanar omisión. Pedí 3 cosas, me resolvió 2. Pero no intenta, no busca, no tiene como objeto cambiar, variar la decisión. La reposición o revocatoria justamente tiene como objeto esto: cambiar. Si dijo blanco, que diga negro. Si dijo no, que diga sí. Únicamente contra providencia simple. Recordamos, dentro de los 3 días se interpone ante el mismo que dictó la resolución y va a ser este el que la resuelve y la interposición va fundada. Seguimos. También habíamos mencionado, y ahora lo hacemos con mayor claridad, que existe como un tercer ordinario, recurso, que hablamos de recurso de reposición con apelación en subsidio.
Es decir, para el eventual caso de que la parte considere que la providencia simple que nos agravia, pese al recurso de reposición que interpondremos por escrito dentro de los 3 días, el juez no va a modificar su criterio, no va a cambiar su decisión, lo que en definitiva, el día que resuelva esta revocatoria va a ser el día 7, 8, 10, 12, 14, no voy a poder interponer el de apelación. Entonces el sistema nos permite, porque el de apelación se interpone al día 5, y siempre los plazos comienzan de dictada la resolución. No es que primero son 3 y después son 5. Siempre comienzan una vez notificada la resolución. El sistema procesal nos da herramienta de interponer en un mismo acto, en un mismo escrito, la reposición y como un punto subsiguiente el de apelación, 2 recursos en uno. ¿Estamos? Pasemos a la otra. Profe, Sí, ¿puedo hacer una consulta? dime, Anto. Con respecto a la apelación, en donde se hace diferencia entre las providencias simples que causan y que no causan un gravamen irreparable, ¿cuál sería un ejemplo de una providencia simple que cause un gravamen irreparable, es decir, que no pueda ser solucionado en una sentencia definitiva? Un ejemplo, porque no se me ocurre cuál puede ser uno. Vale. En principio está perfecta tu acotación, más allá que cuando se ve resoluciones judiciales no se amplía mucho porque va a ser un tema que lo vamos a pormenorizar en procesal civil y comercial. El fundamento de tu duda es que hay 2 tipos de providencia simple. Las que causan gravamen irreparable, no subsanable por sentencia definitiva, y las que causan gravamen irreparable, subsanable por sentencia definitiva. Y cuando hablamos de los recursos, habla de providencia simple, habla de las 2. Ahora bien, si el error, y ya yendo concretamente a la respuesta, Anto, si el error que nosotros le encontramos en la resolución que dicta el juez, el recurso de apelación procede contra toda resolución judicial, no causa un gravamen, esa es la palabra, más que sea un gravamen irreparable. No causa gravamen porque es un escrito de mera forma. Ahí no se puede interponer el recurso de apelación. La verdad que no se me ocurre en este momento, por eso no te quiero dar un ejemplo. Y esto en la práctica lo vamos a aprender, por eso no se desarrolla mucho este punto, porque son resoluciones judiciales que pueden contener errores, por eso serían motivo de recursos, pero son errores que inmediatamente son subsanados por el juez en un siguiente despacho o en una siguiente resolución. Como idea, simplemente que te quedes con la idea porque es profundizar sobre otro tema que no están todos preparados para recibir la información. Hoy simplemente con saber que hay 2 tipos de resoluciones, estamos hablando de providencia simple, una que es la que causa gravamen que puede ser reparado y otra que no puede ser reparado. ¿Está, Anto? De todas formas, al solo efecto de completar la idea y no confundirlos a todos, cuando el juez deniega una medida probatoria, ofrezco un nuevo testigo y el juez me dice que no. Si yo ya tengo testigos y es un proceso sumario u ordinario, yo puedo replantear la cuestión cuando el expediente vaya a la Cámara. A este tipo de resoluciones decimos que no causan gravamen irreparable. Pero es confundirte, mantener el primer concepto como válido. ¿Va?
Sí, profe, gracias. Hola, Bueno, buenas tardes. Yo buenas tenía una tardes. duda respecto de esto, Dime, Vale. porque me había quedado la duda de que en la clase vimos que usted dijo que procedía contra toda resolución judicial. Y al leer el artículo 242, leí que procedía contra las sentencias definitivas, las interlocutorias y las providencias simples. Entonces me generó la duda porque pensé en las sentencias homologatorias y no terminaba de entender el porqué de esto. Está bien. Al decirlo en código, sentencia definitiva refiere a las tres tipos de resoluciones que nosotros doctrinariamente conocimos como interlocutoria o como homologatoria. Están incluidas las tres. ¿Está? Vale tu pregunta de acuerdo al 242. Perfecto, gracias. Seguimos. Entonces ya con esto pasamos a la otra. Cuando empezamos a hablar del recurso de apelación, dijimos que es el gran recurso, porque procede contra todas las resoluciones judiciales y ahí nos limitamos al 242. Diferente a los otros que vimos, el recurso de apelación se interpone dentro de los 5 días y se interpone sin fundamentación. Reitero porque ya lo vimos, no que va infundado, se interpone sin fundamentación, difiriéndose para otro momento procesal la fundamentación correspondiente. Por supuesto que sabemos cuando decimos fundamentación, es la argumentación fáctica, técnica, jurídica, normativa, de por qué yo entiendo que la resolución que dicta vuestra señoría me causa agravio y por qué quiero que cambie. A eso le llamamos fundamentación. En el recurso de apelación se interpone sin fundamentación. ¿Está? Toda resolución judicial dentro de los 5 días, pasamos a la otra. Reiteramos. Una vez interpuesto el recurso de apelación, que más allá del título que va a llevar el escrito, interpone recurso de apelación. Señor juez de primera instancia, Alfonso Basso, bla, 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 en los autos a vuestra señoría me presento y respetuosamente digo, el encabezado de todo escrito. El meollo es que causándome agravio irreparable la resolución, cuando decimos resolución sabemos que estamos hablando de cualquiera de las 4, la resolución judicial de Fojas 48, vengo a interponer en tiempo y forma recurso de apelación. Eso es todo lo que hay que hacer para interponer un recurso de apelación. Es decir, es un escrito de 2 renglones, más allá del encabezado y más allá del final que dice, quiera vuestra señoría tenerlo presente, que así será justicia. Una vez interpuesto en tiempo y forma, el juez lo debe conceder. Dejamos para la última parte para que el juez no lo conceda. Y en tal circunstancia el juez lo va a tener que conceder con formas y con efectos. Ya hablamos esto y es simplemente un repaso. Las formas sabemos que son 2, en relación o libremente. Y habíamos adoptado como una regla para estudiar este punto que toda sentencia definitiva de proceso ordinario y sumario, cuando uno le interpone un recurso de apelación, iba a ser concedido libremente. Y por contrario sensu, toda resolución judicial que se apele, que no sea sentencia definitiva de ordinario o sumario, será en relación. Y a su vez también tenía efectos. Todo recurso de apelación se concede de una forma y con un efecto.
Y los efectos también eran fáciles. Suspensivo, suspende el cumplimiento de la resolución apelada. Devolutivo, no suspende el cumplimiento. Y diferido refiere al tratamiento. Se difiere el tratamiento, es decir, puede ser suspensivo o devolutivo con tratamiento diferido. Al comienzo de la charla lo hablábamos a raíz de una pregunta de Antonella. Seguimos. Con respecto a los efectos, ya está, suspensivo suspende, devolutivo no suspende. Ya todo esto lo explicamos. Ahora empecemos al que nos había quedado. Hasta ahora fue una breve introducción de 15, 20 minutos, porque el recurso es importante, porque el recurso se les va a preguntar, etcétera, etcétera, etcétera. El quinto de los ordinarios es recurso de queja por apelación denegada. Recién hacíamos referencia que ante cualquier resolución judicial que la parte o las partes consideran que la misma los agravia, agravio en sentido jurídico, que cuando yo le pido A al juez, el juez no me da A, yo puedo entender que esa negativa es un agravio y el sistema, a los efectos de proteger las garantías individuales, me da una posibilidad para que un órgano distinto y superior controle, verifique la resolución del anterior. A eso le decíamos recurso de apelación. Interpongo el recurso y vamos a suponer que el juez erróneamente, el concepto de recurso parte de la falibilidad humana. El juez se puede equivocar, sí. Frente a esa eventualidad de error que no me concede el recurso, no estamos hablando de formas ni de efectos, estamos hablando que no me lo concede. El sistema nos da una nueva herramienta que conocemos como recurso de queja por apelación denegada. Siempre digo, recordando el nombre del instituto del cual me toque hablar, si puedo razonar ese nombre, puedo sacar conclusiones y manifestarlas y decirlas. Recurso de queja, es decir, me estoy quejando. ¿Por qué? Porque no me concedieron el recurso de apelación. Pero como estamos fundamentalmente aprendiendo procedimientos, en dicho caso el código nos indica que dentro de los 5 días de la resolución judicial que rechaza nuestro pedido de apelación, nos tenemos que presentar ante el superior, es decir, la Cámara. Y este tipo de recurso es autosuficiente. ¿Por qué? Porque el expediente está en primera instancia y el recurso de queja por apelación denegada se presenta en Cámara. Entonces, ¿cómo hará la Cámara para saber qué pasó? Por eso tengo que acompañarle copias a la Cámara. Vamos razonándolo. Primero, se presenta en Cámara. Segundo, dentro de los 5 días. Tercero, se presenta fundado. Tendré que explicar que interpuse un recurso y que el juez erróneamente me lo rechazó. Y para acreditar, porque una cosa es la fundamentación y otra cosa es la acreditación, tengo que acompañar copias a la Cámara. ¿Copias de qué? Copias de la resolución que dicta el juez. Vamos a suponer copia de la resolución A. Vamos a suponer que fue notificado por cédula. Copia de la cédula como segundo elemento.
3. Copia de mi escrito interponiendo el recurso. 4. Copia de la resolución donde el juez me rechaza, no me concede el recurso. Vuelvo. Como es autosuficiente porque el expediente está en primera instancia, el recurso de queja por apelación denegada se presenta en Cámara. ¿Cómo va a ser la Cámara para estudiar el tema? Primero, por la fundamentación que acompaño y segundo, por las copias, donde la Cámara va a analizar el cumplimiento de los plazos y el criterio judicial. Esto es independientemente de que la Cámara pida el expediente. El superior puede ordenarle al inferior que remita todo el expediente. Acá lo que estamos viendo es la obligación de nuestra parte, como operadores de jurídicos, de cuáles son las herramientas que tenemos que usar y cómo usarlas para que el órgano superior se ponga o no a revisar nuestra queja. Anto. Esto es lo mismo que pasa con el recurso de apelación cuando no es diferido el trámite, ¿o no? No, porque en el diferido lo único que hay, el juez difiere la elevación. Claro, pero cuando no es diferido y pasa directamente a Cámara, ¿el expediente no queda en primera instancia? No. A ver, si vos estás hablando del sistema que en este momento está adquiriendo mayor preponderancia, que es el sistema electrónico de virtualidad, ya el expediente escrito deja de estar. Ya ahora lo tenemos en la virtualidad. Entonces, al hablar de expediente, es un barbarismo. Ahora bien, hasta el año pasado o hasta el otro año hay expedientes, yo te diría más de 100.000, que todavía están en papel. Entonces, estos expedientes son los que se elevan. ¿Está? Sí, profe. Bueno, entonces seguimos. Estamos ahora en el recurso de queja por apelación denegada. Cuando el juez no me concede el recurso, vuelvo. No estoy hablando de las formas ni los efectos. No me lo concede. La parte que se siente agraviada de esa resolución, dentro del plazo de 5 días, se presenta ante la Cámara mediante recurso de queja por apelación denegada, debidamente fundado y con las copias pertinentes para que el superior pueda estudiar la queja. El superior, en definitiva la Cámara, puede hacer dos cosas. O recoge favorablemente mi queja, entonces le va a ordenar al juez de primera instancia que me conceda el recurso de apelación con las formas y los efectos que correspondiere, o bien la Cámara va a rechazar mi queja, por lo cual va a quedar firme la resolución de primera instancia que no me concedió el recurso. ¿Se entiende qué puede hacer la Cámara? A o B. ¿Participa del criterio del que interpone el recurso? Le va a ordenar al juez que me conceda el recurso. Por eso es el superior. Va a decir que el juez se equivocó en no concederme el recurso. Entre paréntesis. Por supuesto que el 100% de resoluciones no son apelables, más allá de todo lo que les dije hasta ahora. Hay apelables, es la gran mayoría, en forma absoluta, la gran mayoría. Pero hay resoluciones que el código mismo dice: esta resolución no es apelable. ¿Por qué? Porque lo dice el código. Entonces,
La obligación de la parte quizá es apelar, a ver si pasa o no. Yo igual considero que me agravia, y en una de esas la Cámara también interpreta que sí. Esto para darle una visión de la realidad. En concreto, si no me conceden el recurso, tengo un nuevo remedio, que es la queja por apelación denegada. Se presenta ante el superior dentro de los 5 días, debidamente fundamentada y con las copias para su análisis. La Cámara puede concederme favorablemente mi queja, con lo que le va a ordenar al inferior que conceda el recurso, y lo hará con las formas y los efectos que correspondiere, o bien va a rechazar mi queja, con lo cual quedará firme la resolución que motiva el agravio de mi parte. ¿Tenemos algo más acá? Esa era la última, Alfonso. Bueno, entonces nos vamos a extraordinario. Por favor, Vale. gracias. ¿Va quedando claro? Recordemos que recursos lo comenzamos a ver en el 238 y estamos terminando casi en el 300, que es complicado. Código más toda la lectura. Veamos ahora recursos extraordinarios, que hace un rato en la enumeración sabemos que son 3. Y lo que vamos a agregar ahora es que contra sentencia definitiva de Cámara o tribunal de única instancia, no contra cualquier resolución, no contra cualquier órgano. Sentencia definitiva de Cámara. Sabemos que las cámaras son los órganos máximos departamentales. O tribunales de única instancia. Tribunal del Trabajo. La parte que se siente afectada, agraviada por dicha sentencia y considera que la misma ha violado la ley o la doctrina legal, acá le pido que repasen la primera bolilla que vimos del programa, fuentes. ¿Qué es la doctrina legal? Entre paréntesis. No es que les vaya a preguntar de la primera bolilla de la primera parte, sino que simplemente te puedo preguntar qué es la doctrina legal. Y por supuesto que no me pueden contestar, ah, no, eso lo vimos en el mes de agosto. Vamos, toda la materia está conectada entre sí. Entonces ya tenemos contra qué se puede presentar un recurso extraordinario. ¿Estamos? Se presenta en Cámara o tribunal de única instancia. Sentencia definitiva. ¿Quién lo resuelve? La Suprema Corte de Buenos Aires. Una cosa es dónde se presenta un recurso extraordinario y otra circunstancia diversa es quién lo resuelve. Y los extraordinarios ya no refieren al interés o al agravio individual o de la parte, sino el fundamento de estos tiene que existir en alguna violación en la ley, en la doctrina legal, en la Constitución o en la nulidad del cual vamos a ver. Vamos a la otra. Simplemente nombrarlos. Los recursos extraordinarios son 3. Inaplicabilidad de ley y de doctrina legal. Ese es el nombre completo. 278. Nulidad, recordemos, recurso extraordinario de nulidad.
el recurso ordinario de nulidad en la provincia de Buenos Aires no existe. Ojo que en Cava sí, pero nosotros estamos viendo provincia de Buenos Aires. El recurso de nulidad ordinario no existe, aunque la nulidad se encuentra dentro del de apelación. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y de doctrina legal, recurso extraordinario de nulidad y recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Vamos a la otra. Estos tres recursos tienen requisitos de admisibilidad. Para interponerlos se tienen que cumplir una serie de elementos para que la interposición sea válida, no que sea válida la argumentación. No que esto implica que me van a dar la razón. Por eso le llamamos requisitos de admisibilidad. Y hay, si bien son tres los extraordinarios, hay requisitos comunes de admisibilidad y hay requisitos propios de admisibilidad. Los requisitos comunes, es decir, los tres tienen estos requisitos. Sentencia definitiva de Cámara o Tribunal de única instancia. Se interponen por escrito, dentro de los 10 días. Va fundado. Autosuficiente significa que yo, en 50 hojas, que es lo máximo que puedo escribir en un recurso extraordinario, con solo leer eso, la Suprema Corte tiene que entender todo el expediente. La autosuficiencia indica que no me tengo por qué remitir a los 10 cuerpos del expediente, aunque después el tribunal, o en este caso la Suprema, lo puede hacer. Es un requisito de admisibilidad. Si de la lectura de este recurso surge que no es autosuficiente, me rechazan el recurso extraordinario, porque estamos hablando de los requisitos de admisibilidad. Constituir domicilio en la ciudad de La Plata. Por supuesto que ya esto se va solucionando porque tenemos domicilios electrónicos ya. Y tantas copias como partes. Por supuesto que esto también se va alivianando porque todo ahora lo tenemos en forma electrónica. Pero estamos pensando para aquellos expedientes de acuerdo al código. Recuerden que el código, toda esta nueva actuación de la electrónica y la virtualidad no está volcada, son para los expedientes escritos. Seguimos. Ahora empecemos por cada uno. Hasta ahora los mencionamos, dijimos las características comunes y los requisitos de admisibilidad para que el tribunal pueda aceptar el recurso, no que lo pueda resolver. Todavía nos falta mucho. Y no, porque en principio sabemos que una cosa es donde se interpone y otro órgano distinto es quien lo resuelve. Los requisitos de admisibilidad son controlados por los dos órganos, donde lo interpongo y donde se va a resolver. Y si advierten de que falta uno, me rechazan el recurso sin entrar a la consideración del mismo. Si hablamos de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, el fundamento jurídico es que la sentencia de Cámara o Tribunal de única instancia haya violado o inaplicado la ley o la doctrina legal. 4 palabritas son la clave: violado o inaplicado, la ley
o la doctrina legal. ¿Estamos? Para esto recordemos, está bien, para esto recordemos qué es la ley y qué es la doctrina legal. Entonces, cuando una sentencia de Cámara, uno advierte que el juez aplicó una doctrina que ya no tiene más sentido, que ya fue renovada, que cambió la doctrina, ahí podemos interponer este recurso. O cuando la sentencia del Tribunal de Trabajo está aplicando una ley que ha sido derogada o no está aplicando una ley vigente, ahí también tenemos posibilidad de este recurso. Perdón, Delfi, pasamos. Requisitos propios. Recordemos, recién hablamos de los requisitos comunes de los 3 recursos. Ahora vamos a hablar de los requisitos propios del de inaplicabilidad de ley y doctrina legal. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Cuando ustedes lean el 278 en adelante van a ver todo esto que yo en un pequeño y apretado resumen se lo estoy dando. Entonces, primero, yo tengo que demostrar, acreditar que el juez violó o inaplicó la ley. Segundo, el monto de condena de esta sentencia a la cual yo le voy a imponer un recurso extraordinario tiene que ser superior a 500 jus. A ver, hoy aproximadamente, no creo equivocarme, pero el jus profesional está alrededor de los 3.000 pesos. Si yo lo multiplico, por eso no dice pesos, dice jus, por 3.000 me da aproximadamente 1,5 millones. Entonces yo puedo interponer este recurso extraordinario cuando la sentencia condena al pago de una suma superior a 500 jus. Y si es inferior, no puedo, aunque haya violado la ley, aunque haya erróneamente aplicado la doctrina legal. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Y estos son requisitos de admisibilidad. Tercero, conjuntamente con la interposición del recurso, tengo que hacer un depósito, ir al Banco de la Provincia de Buenos Aires y depositar en una cuenta especial que me suministra la Cámara, por supuesto. Ahí tenemos el 10% del proceso, que no puede ser inferior a 100 jus ni superior a 500 jus. Es decir, yo tengo una condena por 30 millones de pesos, por decirle un monto bien importante. Yo tengo que depositar el 10%. ¿Por qué? Porque es un requisito de admisibilidad de este recurso. Es decir, debería depositar 3 millones de pesos. Pero acá juega el mínimo y el máximo. Nunca puede ser menos a 100, ni nunca puede ser más de 500. Hace un rato habíamos dicho que 500 jus es 1,5 millones. Entonces no tengo que depositar 3 millones, sino acá aplica el máximo, el tope, que serían 500 jus, suponiendo que el jus vale 3.000 pesos. Y una vez que me admiten este recurso, acompañar un franqueo, un estampillado, el gasto por traslado. Volvemos. Recuerden que estamos hablando de un código que ya tiene unos cuantos años, primero. Segundo, que los expedientes normalmente se acumulan cada 200 fojas, se genera un nuevo cuerpo. Que muchos de estos expedientes que van a la Suprema Corte tienen 10, 15, 20 y hasta 30 cuerpos. Entonces, se pesan y de acuerdo al peso hay un franqueo, porque esto se manda por correo a La Plata, sede de donde está la Suprema Corte.
Entonces la parte que apela tiene que abonar este franqueo, que es de ida y vuelta. Entonces hay una escala que te va a informar la Cámara, o te va a decir, bueno, este expediente pesa 27 kilos. 27 kilos, tenés que comprar un franqueo de 500 pesos, o lo que fuere. ¿Estamos? Requisitos propios de admisibilidad de un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y doctrina legal. Sí. La sentencia, en definitiva, y de acuerdo a todo lo que hablamos, ¿cuál va a ser el contenido? O el eventual, o el supuesto, o el deseable contenido. Declarar la violación o la errónea aplicación de la ley y la doctrina legal. Y resolver la cuestión de acuerdo a las doctrinas actuales. ¿En qué va a consistir la sentencia? Para el caso de que fuere favorable de un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o de doctrina legal. Si yo me estoy atacando en este recurso, que el juez violó o no aplicó la doctrina legal, violó o no aplicó la ley, la sentencia va a decir y va a aplicar, para el caso de que fuere este, la doctrina legal que yo considero que es la apropiada o la ley que yo considero que era la más ajustada. O de lo contrario, si no es que el criterio del apelante fuera el correcto, rechazar el recurso. Acá lo que intento es darle palabras para que ustedes tengan, pero la resolución es obvia. Si me acepta el recurso extraordinario, ¿qué quiere decir? Que la doctrina legal que utilizó el juez o la ley que utilizó la Cámara es incorrecta. Entonces va a aplicar la correcta. Ahora, si el apelante no tiene razón, ¿qué va a hacer? Rechazar el recurso. ¿Estamos? Sigamos. Segundo de los recursos extraordinarios, recurso de nulidad. Reitero para cansarlos, no hay recurso de nulidad ordinario en la provincia de Buenos Aires. El único de nulidad es el extraordinario. Tenemos claro que hay requisitos comunes. Ya los doy por reproducidos. Ahora bien, ¿cuándo se puede interponer un recurso extraordinario de nulidad? Y acá me remito a lo que dice el Código. Cuando la sentencia viola el 168 o el 171 de la Constitución Provincial, que por supuesto ahí se los puse, más allá que hay que leerlo siempre, los motivos. Es decir, cuando la sentencia de Cámara o Tribunal de Única Instancia omitió cuestiones esenciales, dijo muchas cosas, pero el fondo, el meollo, lo esencial, no me lo resolvió. Cuando la sentencia de Cámara, en este caso, le falte el voto de cada uno de sus miembros, o cuando esta sentencia de Cámara o Tribunal de Única Instancia no fuere dada por mayoría de opiniones. Esto también lo recordamos cuando vimos organización judicial en la ley 5827, donde dice que todo órgano colegiado, para que haya sentencia válida, tiene que haber mayoría de opiniones. Por supuesto que cualquiera me va a preguntar, pero doctor, ¿puede ser que ocurra? Sí. Puede ser que por omisión involuntaria, por exceso de trabajo y o el calificativo que ustedes le quieran encontrar,
la sentencia, la sala, que por ejemplo sabemos que está compuesta por 2 más un presidente en común, en este expediente el presidente en común se olvidó de votar. La sentencia es nula, porque tiene que haber mayoría. ¿Estamos? Y le agrega voto individual. Esto le vuelvo a decir, ¿quién lo dice? El 168 de la Constitución Provincial. Y el 171, que serían los 2 argumentos fundamentales por los cuales la parte puede interponer un recurso extraordinario de nulidad. Es decir, la sentencia es nula. Esta sentencia no tiene valor jurídico. Es cuando en la fundamentación, ya hablamos varias veces de esta palabrita, hay ausencia normativa, es decir, no se explica en qué ley está basada esta argumentación que utiliza la Cámara, el Tribunal de Única Instancia para dictar la sentencia. Porque recuerden que los jueces aplican la ley, no dictan la ley, aplican. Entonces, si vos resolvés un tema, explícame en qué normas te basaste para llegar a esa conclusión, ya sea rechazando o aceptando. En el caso de que la aceptación te favorece, no vas a apelar vos, pero va a apelar el otro. Ausencia normativa. En definitiva, estos serían los 4 motivos, basados en 2 artículos de la Constitución, por lo cual se podría interponer un recurso extraordinario de nulidad. Y el último, tenemos el recurso extraordinario, contenido de la sentencia. Entonces, el contenido de la sentencia, y esto es importante. A ver, supongamos un expediente donde le falta fundamentación normativa. Entonces, sentencia de Cámara, se dictó, pero en ningún lado surge cuál es la ley, el artículo, el código, la norma que la Cámara tomó en miras para resolver este caso. Entonces, advertido de ello, la parte interpone un recurso extraordinario. Recordemos que normalmente han pasado entre 4 y 6 años de que iniciamos el choque. Va a la Corte y antiguamente, un criterio que ya ha cambiado, la Corte o la Suprema Corte, para hablar con mejor propiedad, acogía favorablemente mi recurso y mandaba a otra sala de la Cámara de Mar del Plata que dictara el fallo. Y ese fallo eventual que podría dictarse también podría ser motivo de un nuevo recurso extraordinario. Es decir, es el cuento de nunca acabar. Ahora, lo que hablamos de casación positiva con Z o casación negativa. Cuando la Suprema casa, casar es anular, recurso extraordinario de nulidad, automáticamente sin el reenvío, es decir, sin mandar nuevamente el expediente para que cambie de sala y se dicte una nueva sentencia, la Suprema casa, anula y dicta ella misma una nueva sentencia. De esta forma se evitan 4 o 5 años. ¿Qué es casación positiva y qué es casación negativa? Casación positiva es cuando anula y dicta un nuevo fallo, y casación negativa es cuando anula y manda el reenvío para un nuevo fallo de la Cámara o del Tribunal. ¿Está? Preguntas que pueden hacerse.
Y por último, estamos llegando al recurso de inconstitucionalidad. Por supuesto, extraordinario. Es decir, por supuesto que se puede poner dentro de los 10 días fundado contra sentencia definitiva de Cámara o tribunal de única instancia. No contra otro órgano, no contra otra resolución. Y cuando un poco lean detenidamente el artículo, van a ver que este tipo de recurso extraordinario de inconstitucionalidad únicamente se puede interponer, siempre estamos pensando, cuando la sentencia haya controvertido la validez, es decir, no haya aplicado de un decreto, de una ordenanza o de un reglamento, bajo la pretensión de ser contrario a la Constitución provincial. Porque recuerden que en la provincia de Buenos Aires, en principio, es la Constitución provincial la ley suprema, más allá que la Constitución nacional es la ley suprema del país. Entonces, cuando esta sentencia esté cuestionando o esté aplicando la validez desde una ordenanza que dicta el Consejo Deliberante del municipio de General Porredón, pero en una de esas ordenanzas está violando, contrariando, negando la validez de poder trabajar, la validez de poder desarrollarme libremente, es decir, está cuestionando, controvirtiendo ¿qué? Un principio constitucional. En este caso, existe la posibilidad de interponer recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Por supuesto que todo esto está en el código, están en los libros. Les pido que revisen un poquito y que se esclarezcan mejor de lo que yo intento ayudarlos para que puedan estudiar. ¿Hay alguna otra, Delphi? Esa es Creo la que ahí última. terminamos. Perfecto, listo, entonces salimos de acá. Bueno, está más o menos, más menos que más, material tiene. La charla del jueves que viene será para algunos que torturo los jueves, la finalización. Para otros que le puede gustar más el derecho, bueno, no tan malo. Lo importante es, estamos a su disposición para ayudarlos. Queremos ayudarlos. Está Delfina Reta, incansable, a su disposición. Estoy yo, está la cátedra, están los mails. Entonces, cualquier duda, siempre es preferible hacerla antes del 1 de diciembre, porque el 1 de diciembre nadie les va a evacuar las dudas. El 1 de diciembre dan examen, para bien o para mal. ¿Está? El jueves que viene, mi idea es ver beneficio de litigar sin gastos. Material que también está subido en la página, que si ustedes lo pueden ir viendo de manera de, cuando yo se los explique, si aparecen las dudas, o en la semana, si aparece alguna duda. Tienen mi mail, vuelvo a reiterar, o de Delfina, que estamos a vuestra disposición. Doctor, ¿Alguna pregunta? sí, doctor, yo, Isabel Laguna. Isabel, te veo. Sí, sí. Bueno, no es con respecto a la clase de hoy, sino con respecto a que tengo una confusión con los días del examen. Es el 1 de diciembre y el recuperatorio el 14. No, el 15. Ah, ok. Muy bien. Eso es. ¿Vale? Muchas gracias, doctor. Por supuesto que el horario lo van a dar los docentes de cada comisión. Y por supuesto que sabemos que es oral, que es presencial y es en la facultad. Gracias, Ahora, doctor. cada comisión determina
el horario, no solo por el horario de comisión que tenemos, sino también por el horario de disponibilidad de aulas. La idea no es que nos encontremos todos, la idea es encontrarlo la menor cantidad para evitar cualquier tipo de posibilidad de contagio. Pero eso el docente de la comisión se los va a ir dando en el curso de la semana que viene. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana y cualquier duda a su disposición. Gracias, profe. Gracias por vuestra atención. Gracias, profe. Delphi, gracias nuevamente. Adiós, Gracias, Delphi. Alfonso. Hasta luego.